En la lección anterior vimos la importancia de las reacciones. Lo que nos sucede no es ni remotamente tan importante como la forma en que reaccionamos. Si no nos ofendemos por un insulto o por una injuria, es probable que esto no nos hará mucho daño. Por otra parte, si permitimos que el asunto se transforme en un resentimiento, entonces sí. Entonces eso sí puede hacernos daño. ¿Qué es el resentimiento? ¿Por qué es tan destructivo? ¿Qué efecto tiene en nosotros? ¿Cómo podemos tornarnos de la amargura al perdón? ¿Cómo podemos darle la vuelta a la tortilla? ¿Cómo podemos cambiar esa situación? En esta lección, en esta clase de escuela bíblica, vamos a encontrar las respuestas a estas preguntas importantes. Bienvenidos a esta escuela bíblica, la vida cristiana práctica, clase número 18. El camino de la amargura al perdón. La primera pregunta que hacíamos es esta. ¿Qué es el resentimiento? El resentimiento es aquel sentimiento profundo de disgusto o enojo que tenemos hacia alguien por una ofensa pasada. Es nuestro recuerdo doloroso de heridas anteriores. El resentimiento es el gran enemigo de las buenas relaciones. Destruye la amistad, transforma a los amigos en enemigos, pero el efecto más dañino del resentimiento es la destrucción de la persona que se aferra a él. ¿Por qué guardamos el resentimiento? De todas las cosas malas y destructivas que pueden ocurrirnos, el resentimiento es una de las peores. Es como un microbio mortal, luchando constantemente para tener dominio sobre nosotros y destruirnos. Ninguna persona que razone bien quiere albergar y alimentar un microbio mortal en su cuerpo. Este microbio, este virus, como lo quieras llamar, podría con el tiempo llegar a aniquilarnos, a destruirnos. Muchos cristianos se aferran al pecado del resentimiento. Esto es mucho más destructivo que cualquier microbio. Al ver que el resentimiento es un pecado atroz, puede ser que tú te preguntes, ¿por qué guardamos los resentimientos? Y a esta pregunta tenemos respuesta. Hay muchas razones. Sentimos que el resentimiento es justificado. Una razón porque nos es difícil reconocer la venenosa naturaleza del resentimiento es que pensamos que es correcto. Nos sentimos justos al tener resentimiento. Nos decimos, es normal que esté resentido con esta persona. A fin de justificar el resentimiento, a menudo formamos en la mente una imagen falsa de la otra persona. Dejamos a un lado el cuadro total de lo que es aquella persona y todas las cosas buenas y decentes que pueda haber hecho y nos enfocamos solo en la ofensa que ella nos hizo. Esta es una de las razones de por qué tú y yo guardamos resentimiento. Porque sentimos que el resentimiento es justificado. Otra de las razones es porque nos hace sentir superiores. Cuando alguien hace algo que nos ofende o nos hiere, tomamos hacia esa persona una actitud de superioridad. Nos decimos, yo jamás haría tal cosa. Nos gusta sentirnos superiores y por lo tanto nos aferramos al resentimiento. Otra de las razones, nos gusta llevar la cuenta. ¿Cómo es esto de nos gusta llevar la cuenta? A veces nos aferramos al resentimiento con el objeto de tener algo para compensar cualquier ofensa futura que podamos cometer. Queremos poder decir, puede ser que me haya equivocado o haya hecho mal en eso, pero tú me hiciste esto y esto otro en mí. Nos la apuntamos, ¿verdad? Él me ofendió, tengo que devolvérsela. Me la voy a guardar por si en algún momento discutimos, en algún momento sucede algo, pues ya estoy preparado. ¿Por qué guardamos resentimiento?
Otra razón puede ser porque disfrutamos de nuestros resentimientos. Aunque parezca extraño, mantenemos abiertas nuestras heridas por el placer que nos producen. Nos gusta cuidar tiernamente nuestras heridas, sentir lástima por nosotros mismos después de que alguien nos ha ofendido. Esta puede ser una de las razones. El problema de los resentimientos es que se transforman en amargura. De todos los pecados, el resentimiento es uno de los más extraños porque su fin es el de castigar a la otra persona. Sin embargo, es mucho más doloroso para nosotros de lo que jamás pudiera ser para la otra persona. Y a veces la otra persona ni siquiera se ha dado cuenta de que ha hecho algo malo y por lo tanto nuestro resentimiento no le produce daño alguno. Pero para nosotros sí es destructivo. Si guardamos el resentimiento, puede transformarse en amargura. Y la amargura afecta la salud, afecta la mente, afecta la personalidad, afecta nuestra comunión con Dios. La amargura, en primer lugar, como te decía, afecta tu salud. La amargura es veneno para el cuerpo. El resentimiento, la amargura, el odio, la falta de perdón pueden producir úlceras, pueden producir hipertensión arterial, pueden producir docenas de enfermedades. Algunos médicos han estimado que casi el 90% de las enfermedades tienen su origen en los enfados, es decir, en los enojos, en los miedos, en los resentimientos, en las amarguras. Mantener la amargura en tu corazón puede causarte pérdida de sueño, cansancio permanente. Te quitará el disfrutar de tu comida, matará tu felicidad. Con el tiempo se verán tus ojos, se verán tu rostro. Un médico dijo: desde el momento que empiezo a odiar a un individuo me hago su esclavo. Ya no puedo disfrutar de mi trabajo porque él controla mis pensamientos. Mis resentimientos producen demasiada tensión en mi cuerpo. Me canso después de tan solo pocas horas de trabajo. El trabajo que antes disfrutaba es ahora algo penoso. Aún las vacaciones han dejado de entusiasmarme. No puedo escapar de su tiránico poder sobre mi mente. Está hablando del resentimiento. La amargura afecta a nuestra salud. La amargura afecta a la mente. Está comprobado que la amargura, está comprobado que el resentimiento también puede causar y causa depresión. La gente que tiene tendencia a estar deprimida la mayor parte del tiempo es a menudo gente que tiene resentimientos en contra de un ser amado o de algún pariente que lo lastimó a una edad temprana. Si tú eres una de esas personas, nunca podrás conocer una victoria perdurable sobre la depresión hasta que te deshagas de esa amargura. No vamos a obtener victorias en nuestra vida hasta que no nos deshagamos de los pecados que nos esclavizan. La amargura afecta a la mente. La amargura también te afecta a la personalidad. Mientras más nos resentimos de alguien, más pensamos en él. Mientras más pensamos en una persona, más nos asemejamos a ella. Es un hecho que cuando enfocas tus emociones en una persona, tiendes a parecerte a ella. La amargura afecta nuestra comunión con Dios. Que no suceda esto en nuestra vida. Cuando oramos, por ejemplo, el Padre Nuestro, decimos: perdónanos nuestras deudas, ¿verdad? Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa es la oración tipo, ¿verdad? La famosa oración del Padre Nuestro. Pues en esa oración encontramos una verdad que no podemos omitir. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando tú oras así, estás diciendo: Dios, por favor, perdona mis pecados. Perdona mis pecados tal como yo perdono a otras personas. Si tú no perdonas a las otras personas, estás en realidad pidiéndole a Dios que no te perdone a ti. El estar amargado afecta a mi comunión personal con Dios. Pero ¿sabes una cosa? El perdón te libra. La única cosa que puede librarnos del resentimiento y de la amargura es el perdón. No mucha gente comprende lo que es el perdón.
El perdón no significa pasar por alto el pecado. Es un error de que el perdón o el tiempo cura las heridas, ¿no? Una famosa frase. También hay muchos que dicen, bueno, ahora no perdono, pero el tiempo lo hará. El perdón no significa pasar por alto el pecado, ni fingir que nunca ocurrió. Perdonar no es tratar de olvidar. El olvido viene después del perdón, no antes. Por lo tanto, ¿qué es el perdón? El perdón es soportar el daño o la injuria a uno mismo y escoger ya no recordarla más. El perdón significa que en lo que a ti se refiere le concedes a la otra persona que te hizo daño un pasado limpio. Perdonar es costoso. Y en varias ocasiones he puesto este ejemplo. Es más fácil que alguien venga a pedirte perdón a que tú vayas a pedir perdón. Por vergüenza, porque somos orgullosos, porque tenemos que humillarnos y no nos gusta humillarnos. Por eso preferimos que la otra persona venga a nosotros a pedirnos perdón antes de que nosotros vayamos a esa persona a pedir perdón. La persona que perdona paga un precio por la ofensa o el mal que ella está perdonando. Y Cristo tuvo que pagar la pena de nuestros pecados para perdonarnos. Por eso murió en la cruz. Es costoso perdonar, pero es más caro aún no hacerlo. Puede ser que tú hayas recordado cierta injuria u ofensa por mucho tiempo. Puede que estés pasando un mal momento por causa de esa amargura, de ese resentimiento que tienes. Puede que estés pensando en ella en este preciso momento. Esa persona sin duda puede haberte cometido una gran injusticia, pero esa injuria no te ha hecho ni la mitad del daño que tú mismo te estás haciendo al retener el resentimiento. ¿Cómo podemos cambiar la amargura al perdón? ¿Cómo podemos cambiar la situación? Da la vuelta a la tortilla. Para los que nos escucháis en América Latina, esta es una expresión española muy popular. Dar la vuelta a la tortilla, cambiar la situación, voltear. ¿Cómo pasamos de la amargura al perdón? Los pasos siguientes te van a mostrar cómo librarte de la amargura. En primer lugar, reconoce que Dios es el juez. La gente necesita ser juzgada por sus malos hechos, ¿verdad? Pero tú y yo no somos los indicados para juzgar. El juicio pertenece a Dios. Y así lo dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios nos dice que no tratemos de vengarnos, sino más bien debemos perdonar. Y cuando perdonamos a alguien, estamos entregando a esa persona a Dios, reconociendo que solo Él tiene derecho de juzgar y castigar a la gente por el mal que hace. Este es el primer paso, reconoce que Dios es el juez. El segundo paso, confiesa tu pecado a Dios. ¿Alguien puede haberte hecho una injuria grave? Si así fuera, Él es responsable ante Dios. Pero si tú guardas rencor, estás pecando y eres responsable ante Dios. Para tratar con este pecado debes confesarlo a Dios y pedirle a Él que te limpie. Tenemos un Dios justo y Él hará justicia. Confiesa tu pecado a Dios. El resentimiento y la amargura no son defectos sin importancia. Se encuentran entre los pecados más grandes que existen. Y todos los pecados son iguales, ¿eh? No hay pecados grandes y pecados pequeños. No. Todos los pecados son iguales. Y hay pecados que nos llevan a más pecados. Debemos darle sentencia de muerte a esos sentimientos de amargura, de odio. Senténcialos. O si no, nos darán sentencia de muerte a nosotros. El mantener la amargura es vivir según la carne. Y la Biblia dice, Romanos capítulo 8, verso 13, si vivís conforme a la carne, moriréis. El resentimiento, la amargura, el odio, matan, pueden destruir tu vida. Fuimos crucificados con Cristo y tenemos el derecho a rechazar cualquier cosa referente a la vida antigua. Esto significa que podemos rehusar y rechazar el pecado de la amargura. Tenemos derecho a pedirle al Señor que dé muerte a este pecado por medio de su Espíritu.
Como Cristo te ha perdonado a ti, así también tú debes de perdonar. El perdón involucra una elección de tu parte. Debemos escoger el perdonar. Y es posible que no sintamos deseos de perdonar a otra persona, pero Dios trata con nuestras elecciones, no con nuestros sentimientos. Puedes decir, supongamos que esa persona no pide perdón y ni siquiera admite que ha hecho mal. ¿Cómo puedo perdonarla? Por lo que sabemos de las Escrituras, jamás vino nadie a Jesús para pedirle que perdonara sus pecados. Tú analizas los evangelios y en ningún momento. Todas las personas que acudían a Jesús era por otros intereses, pero nadie pedía a Jesús, perdona mis pecados. Sin embargo, Jesús sí perdonó a la gente. No solo recibían la sanidad física, sino que además recibían salvación. Les perdonó de una manera especial. Les perdonó unilateralmente. Y la palabra unilateral es una palabra muy difícil, pero en realidad no cuesta entenderla. Significa de un solo lado. Perdonar a alguien unilateralmente significa que tú la perdonas por tu lado y no importa lo que haga la otra persona. Puede ser que él te pida perdón y puede ser que ni siquiera sepa que necesita ser perdonado, pero de todas maneras tú puedes elegir perdonarlo. Los que crucificaron a Jesús no pidieron perdón. ¿Qué hizo Jesús? Les perdonó de todos modos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón fluyó de su corazón para aquellos que no lo habían pedido ni lo merecían. Este es el perdón unilateral. Cuando acudes al Señor buscando la salvación, no confesamos cada pecado que habíamos cometido en la vida. No pedimos su perdón por cada pecado. Y sin embargo el Señor nos recibe y nos perdona por cada pecado que hemos cometido. Ahora Él nos manda a perdonar a otros, tal como Él nos perdona a nosotros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses capítulo 3, verso 13. Aunque la otra persona no te pida perdón o ni siquiera reconoce haberte hecho mal, tú de todos modos puedes perdonarle. Puedes perdonar unilateralmente. Confía en que el Espíritu Santo haga de tu perdón una realidad. Perdonar a los demás y librarnos de la amargura es el resultado de nuestra cooperación con el Espíritu Santo. No podemos hacer las cosas a solas y el Espíritu Santo no lo hará a menos que nosotros elijamos pedir su ayuda. Nosotros escogemos perdonar y confiamos en que el Espíritu Santo lo va a hacer. Que Dios nos ayude a perdonar como Él perdona. Perdonar y olvidar. Hebreos capítulo 8, verso 12. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Para volvernos de la amargura al perdón es importante que examinemos nuestros sentimientos. Podemos escoger el perdonar y hacerlo de todo corazón, pero la herida aún está allí. Para quedarnos completamente libres del resentimiento y de la amargura debemos tratar con nuestros sentimientos. ¿Hay alguna manera de tratar con los sentimientos? Sí, la hay. La forma de tratar con ellos es cambiar nuestra manera de ver las cosas. No podemos cambiar los hechos de una situación pasada, pero sí podemos cambiar la forma en que vemos el asunto. Recuerda que somos controlados por la forma en que vemos las cosas y cómo las creemos en nuestro corazón. José es un ejemplo. Hemos visto que los hermanos de José lo odiaban y lo vendieron como esclavo. Los hechos de esta situación no podían cambiarse. Lo que sucedió, sucedió para siempre. Sin embargo, José no estaba resentido con sus hermanos. ¿Cómo hizo José para tener buenos sentimientos hacia sus hermanos después de todo lo que le habían hecho? Él le dio un significado correcto a estas circunstancias. Él vio la mano de Dios en todo lo que había sucedido. Se dio cuenta de que Dios había usado todas esas circunstancias para su bien. José dijo a sus hermanos, Génesis capítulo 50, verso 20, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien».
La historia de José nos enseña esta gran verdad. Dios puede sacar beneficio de una situación mala si confiamos en Él. Dios no ocasiona el mal, pero puede usarlo para cumplir sus propósitos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos capítulo 8, verso 28. Señor, lo que ha hecho esta persona me parece mal, pero tú has dicho que todas las cosas ayudan a bien a los que te aman. Confío en ti para que saques algún bien de este mal, tal como lo hiciste con José. Cuando creemos que Dios está usando todas las cosas, incluso aquellas que nos parecen malas, para nuestro eterno bien, podemos verlas de una manera diferente. Podemos realmente agradecerle a Dios por las cosas que nos han sucedido. Me gusta poner este ejemplo, pero es el que más conozco. El grupo Misión es un grupo cristiano de alabanza y adoración. Tiene una canción que se titula Vaya día de perros. Y la canción relata cómo una persona se levanta y todo lo que hace le sale mal. Pero el protagonista de la canción llega a la conclusión: Señor, me pasa todo esto, las cosas no funcionan, las cosas me van mal, intento hacer las cosas bien, pero todo me sale al revés. No lo entiendo, no entiendo por qué me pasa esta situación, no entiendo por qué pasan estas cosas, pero gracias. Gracias, Señor. No entiendo por qué vienen estos problemas a mi vida, pero gracias. Gracias, Señor, porque sé que estás conmigo. Cuando creemos que Dios está usando todas las cosas, incluso aquellas que nos parecen malas, podemos verlas de una manera diferente. Puedes agradecer a Dios por las cosas que te han sucedido. Esto quita el dolor de las ofensas pasadas, nos libra de resentimientos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esas fueron las palabras de José. Recuerda que el resentimiento y la amargura pueden hacernos prisioneros. Solo el perdón, solo el amor de Dios en tu vida puede darte libertad. ¿Hay resentimiento en tu vida? ¿Hay amargura? Pide ayuda a Dios, pide perdón, sé libre del resentimiento, sé libre de la amargura.